Le damos la bienvenida a Karina Sosa. Buenas tardes, a TSS. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo. Pero ¿cómo le va? La extrañamos. ¿Cómo anda usted? Me tuve que perder para volver a resurgir con más fuerza. Ando bien. Y ahora andan pateando el tablero medio fuerte. Porque ya ¿Por me qué habían hice? preguntado, yo el otro día llamé a Bertoni y me lo encontré que andaba fuera del país. Es correcto. Y le quería preguntar sobre este tema que salió hoy en la prensa, en algún medio que salió, de que los trabajadores de la TSS están viendo la posibilidad de ir a un plebiscito. ¿Cómo es eso? ¿Se puede? Sí, Néstor. Nosotros hemos estado intercambiando. Tú recuerdas que en algún momento, un poco explicando de qué iba la seguridad social y planteando de que ningún proyecto de reforma que fuera en este sentido de aumentar la edad y no subirle el aporte al capital era viable. También dijimos que había muchos lugares de donde sacar insumos en cuestión de pesos, hablando claro, como para financiar justamente este proyecto, pero bueno, el gobierno entiende que no, que todo el esfuerzo tiene que partir desde la clase obrera y que lejos están de asumir la responsabilidad que les compete en materia de lo que han generado, que ha sido un auténtico desastre el crear la SAFAP, ¿verdad? Pasaron 26 años, acá estamos con las AFAPs instaladas en el país, cobrando 3 millones de dólares diarios, ellas, y los jubilados cobrando, en el mejor de los casos, 7.700 pesos en promedio, porque hay quienes cobrarán 10, 15 mil pesos, pero la gran mayoría cobra entre 3, 4 pesos y 500 pesos, como por decir algo muy beneficioso. Así que tú entenderás que como sindicalistas y trabajadores de la seguridad social no podemos estar de acuerdo en la profundización de un sistema de privatización de los dineros de los trabajadores, muchísimo menos si esto se amplía para todas las cajas de aportación. Porque no sé si recuerdas cómo era el planteo, yo te había mandado unas gráficas de cómo se aportaba a las AFAP, y que solamente estaban obligados a estar afiliados a aquellos que pasaban el primer pilar de 71.726 pesos. Este proyecto habla desde sueldo cero a todas las cajas y dividir de ese 15% en Montepío que pagamos los trabajadores, el 5% directamente va a la SAFAP, de todos los sueldos de todos los trabajadores del Uruguay. Así que si podremos estar en contra y a favor de un plebiscito, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta de si se puede o no se puede, acá hay historia. Acá el Uruguay ha demostrado que los jubilados se han defendido siempre mediante un plebiscito, por supuesto con luchas en las calles, porque hay que demostrarle a la población que hay un colectivo detrás de sus intereses y sus derechos. ¿Y quién más garantista que la clase obrera para darle ese respaldo, verdad? Lo que no se puede, tal vez, sea hacer un referéndum contra una ley de seguridad social, porque las características de estas leyes es que son privativas del Poder Ejecutivo. Ahora, eso no implica que nosotros no podamos poner en una papeleta que se eliminen las AFAP, o que la edad de jubilación sea 60 años, como de la misma forma se hizo en plebiscitos anteriores, que se estableció que el índice medio de salario iba a ser la variable para ajustar las pasividades y para otorgar justamente el primer salario básico jubilatorio de una persona que se retiraba de la actividad. Que este gobierno, ahora encima de ponernos en un brete con el tema de la seguridad social, hablando de que la reforma es justa, urgente, necesaria, solidaria y no sé cuántas cosas más que no compartimos, también lo que hizo fue cambiar la metodología de cálculo del índice medio de salarios. Yo en algún programa lo expliqué y si querés te lo vuelvo a reiterar. Sí, claro, claro. Bueno, ese índice lo que hace es tomar a la masa de trabajadores que mejores sueldos tenían. Te explico cómo se gestó esta consulta popular en aquellos años. Se tomaron a aquellos sindicatos que tenían más fuerza, que tenían mejores salarios,
y de esos mejores salarios se generaba un número que era de dividir esa masa salarial. Pero no se incluía ni al peón rural, ni a la empleada doméstica, ni a los 15.000 pesistas, que hoy en esta época serían los 20.000 pesistas, porque eso lo que hacía era sensiblemente bajar el índice medio de salarios y bueno, entonces el aumento de la jubilación iba a ser muy menor. Este gobierno sí lo plantea de ese modo y lo calcula de esa forma mecánica por el Instituto Nacional de Estadística. Por eso el aumento jubilatorio en 2021 y 2022 fue tan magro. Porque además, las personas que estén jubiladas y que estén pensando que esta reforma les pasa por el costado, porque ellos ya están del otro lado y todas las demás cuestiones que se plantean, no tienen claro entonces que el aumento de sus jubilaciones va de acuerdo al aumento de los sueldos de los trabajadores, porque cuanto menos aumenta el sueldo, menos aumenta la jubilación. Una cosa está atada de la otra, y eso la población lo tiene que tener muy claro cuando se paran una crítica dura hacia el movimiento sindical, porque lo que primero dicen es que estamos en contra de todo, ¿verdad? No sé si alguna vez lo escuchaste, pero el general de las personas que no están dentro del ambiente del colectivo de trabajadores afiliados al PIT-CNT, lo que dicen es que nosotros protestamos por todo. En realidad lo que no sabe la gente tal vez es que la patronal busca quitarnos derechos siempre. Por eso nosotros protestamos por todo. Pero es una protesta válida. En nuestro país es legal. Tenemos el respaldo de la negociación colectiva y son todas actividades que se enmarcan dentro de las leyes y todo dentro de la Constitución de la República. No estamos haciendo ni terrorismo de Estado, ni estamos diciendo mentiras a la prensa, no estamos diciendo una cosa por otra, cosas que otros sí hacen. Por ejemplo, el redactor de la ley en cuestión, que habla de que esto es un medio para un fin sustentable de la seguridad social, y ya varios actores sociales han dicho que esta reforma no abate ningún déficit. Entonces, ¿para qué la hacemos? Es la pregunta. Y bueno, yo si querés tengo la respuesta. Sí, claro. Claro que quiero la respuesta. La respuesta es clarísima. Nosotros le pedimos mucho dinero al Fondo Monetario y al Banco Interamericano de Desarrollo. Mismos organismos que nos marcan las pautas de políticas públicas que nosotros tenemos que llevar adelante en Uruguay. Entonces, si estos organismos me dicen que tengo que organizar un sistema de jornales solidarios y hacer el trabajo más precario que pueda existir en este país, si estos organismos nos dicen que tenemos que ir hacia una reforma educativa, si estos países nos dicen que tenemos que ir hacia la creación de comisión de expertos para reforma de seguridad social y eventualmente llevar adelante esa reforma, ese es el contrato que el país firmó y que dentro de 5 años empieza a pagar esos créditos a 20 años, o sea que un gobierno que está gobernando ahora del 2020 al 2025 hipotecó para dentro de 5 años, o sea que estamos hablando de que empiezan a correr en 2021, 2022, o sea que empezaríamos a pagar en 2026, 2027, cuando quizás ya ni siquiera estén los mismos que firmaron ese acuerdo. Y durante 20 años de forma consecutiva y sostenida vamos a pagar esa deuda. Y además esa deuda nos obliga a estas reformas. ¿Y qué tiene que decir la clase trabajadora delante de estas cuestiones, frente a esta situación? Que nosotros no generamos estas condiciones, que nosotros no firmamos ningún acuerdo con nadie, que a la opinión pública no se le preguntó si nosotros queríamos esos préstamos, que tampoco conocemos la finalidad del gasto de ese dinero, porque acá se habla mucho de austeridad y de ahorro, pero nada se sabe de hacia dónde va ese dinero, y que no nos vamos a hacer cargo de compromisos que asumen terceros por nosotros y en nombre de nosotros, y encima se dan el lujo de dividir a la población porque lo plantean como un tema político partidario. Cansados estamos de repetir que la seguridad social es un derecho humano fundamental
y que eventualmente su defensa está enmarcada en la Constitución de la República y que tiene que trascender a cualquier gobierno que esté de turno. Por algo se pacta con el pueblo de que se comprometa a un plebiscito para que quede en la Constitución de la República que la pasividad se ajusta por índice medio de salario y no por IPC, por ejemplo. Por algo, ahora la TCS dice, bueno, va a haber que llevar esto a un plebiscito. ¿Qué es lo que queremos llevar a un plebiscito? La eliminación de las AFAP, nada más ni nada menos. ¿Cómo puede ser que una empresa privada gane 3 millones de dólares por día y que esas mismas empresas privadas en el primer semestre del 2022 le digan a sus afiliados, que son de los que obtienen los capitales, los trabajadores, que fueron a pérdida en el primer semestre de 2022? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica? Si ellos ganan 3 millones de dólares por día y nosotros perdemos. Y no perdemos en la cotidiana, perdemos a futuro también. Porque también este proyecto de ley que se presenta admite una cuestión que hasta ahora estaba bastante lacrada, sellada, si se quiere, y era dónde podían invertir las AFAP. Este proyecto habilita que las AFAP, atado del artículo 285 de la Ley de Urgente Consideración, que esto también lo hablamos en tu programa, que habilita a empresas privadas de capital público, como por ejemplo en este caso la República FAP, en el que todo el mundo confía, más que en otras, a vender hasta la mitad, casi la mitad de su capital accionario. ¿Quién nos garantiza que venga un decreto presidencial que no suba eso el 0,2% y se pasen del 50% y la compre una multinacional extranjera que hoy cotiza en euros y el euro se caiga? ¿Dónde está la garantía para el dinero de los trabajadores en ese marco? El BPS no te pide nada a cambio. El BPS recauda y luego le retribuye a la sociedad lo que la sociedad necesite. Sea un CIPAP para aquellas personas que tienen problemas de apnea del sueño, sea un seguro de paro para aquel que es despedido, sea un seguro por enfermedad para aquel que lo necesite. ¿BPS qué te pide a cambio? Te pide estar en blanco, que tus patrones no te subdeclaren. Bueno, ahí es donde hay que apuntar, a la maximización de los esfuerzos para controlar que todo uruguayo y uruguaya que esté en el mercado de trabajo esté declarado en el BPS. Como se dice a lo criollo, que esté en caja. ¿Por qué? Porque eso obviamente redunda en mejores y más derechos en prestaciones para la gente. Ninguna FAP te va a dar un seguro de paro. Ninguna FAP te va a dar una faja lumbar. Ninguna FAP te va a dar una ayuda especial para tu hijo que tiene problemas de aprendizaje en la escuela. Yo creo que si no lo entendemos así, no hay forma de que lo podamos comprender y lamentablemente ahí tendría que decir que hay de parte de la sociedad uruguaya una negativa tan grande a entender el problema como social y lo que es, y creerle a esta gente que te dice que la reforma es buenísima y no hacer cálculos. Porque si yo hoy me jubilo con 16.000 pesos, con 60 años, y en el peor de los casos me aumentan 1.000 pesos por año, ¿cuánto voy a ganar cuando tenga 65? Eso es una pregunta, Néstor. ¿Para cuánto me va a alcanzar ese dinero? Cuando tenga 65. No, hoy me jubilo a los 60. Voy a cobrar la mínima, 16.000 pesos. Si me aumentan por mes 1.000 pesos, dentro de 5 años, ¿cuánto cobro? Si te aumentan por año, no por mes. Por año, 1.000 pesos. Sí, 21.000 pesos. Bueno, ¿y qué es lo que propone la comisión esta que hizo la ley? ¿Sabías vos? No la leí, bueno, Karina. Te explico. Te propone que esa persona que se jubila con la mínima va a cobrar 22.000 pesos. Tenemos 1.000 pesos ahí de diferencia. Pero esos 5 años la persona estuvo en la casa, jubilada, y no aportando. ¿Qué quiere decir esto? Que es la gente la que se está pagando la jubilación. Esa postergación de 5 años. Y cuando dicen, porque la ayuda esa que manifiestan ellos, que es el pilar solidario, los 14.000, es 14.000 pesos fijos.
Si a mí la jubilación por el BPS me da 10 y por la FAP me da 2, son 12.000. Ellos te lo dividen entre 3 y te da 4.000. Esos 4.000 se lo restan a los 14, o sea que te dan 10 de beneficio, digamos. Por eso llegamos al número de 22.000 pesos. ¿Se entendió? ¿Cuál es la salida, Karina? La salida es cobrar la capital, que en industria y comercio paga el 7,5% y nosotros el 15%. La salida es que los colegios privados empiecen a tributar, porque la Facultad de la República, por ejemplo, o los colegios públicos, las escuelas, los liceos, a su personal docente le pagan 19,5% de aportes al BPS, no 0 pesos como los privados. O lo que le cobra DGI para que ustedes le hagan los trámites. Otra fuente de financiación es esa. ¿Por qué la DGI nos cobra a nosotros entre 80 y 100 millones de dólares por año? Si nosotros le pasamos el IAS y el IRPF y no le cobramos nada por la gestión. Hay que sentarse a conversar seriamente. Acá no puede ser que Juan Pueblo y que los trabajadores sigamos afrontando sistemas deficitarios que genera la clase política. El sistema político no son una clase, son un sistema. Nosotros los votamos, nosotros le damos nuestra confianza para que nos defiendan, no para que nos hundan. O sea, acá tienen que definir las bases. No van a definir los legisladores el futuro de los trabajadores. Ahora, si los trabajadores se quieren poner un balde en la cabeza y porque votaron este gobierno, decir que está bien lo que están haciendo y que sí, como vivimos más, hay que trabajar más, y sin pena ni gloria pasar a la pasividad, sin más ni más, bueno, será decisión de cada uno. Lo que sí nosotros tenemos para decir es que no es justo. Todo lo contrario a lo que dice el presidente de la República. Él dice que es justo. No, no es justo. A ver, dame un segundito, Néstor. Sí. Había un murmullo de fondo que me impedía seguir el hilo conductor, disculpame. Está bien. Entonces lo que te planteaba era que la reforma no es justa porque sigue castigando a los trabajadores. No es justa porque le sigue dando más ganancias las empresas privadas que pagan a gerentes de esas empresas 1 millón de pesos de sueldo. No es justa porque le pone precio a la solidaridad, porque en la SAFAP tú pagás hasta 215.000 pesos de Montepío. Después de esos 215, si ganás 500, 600 o 1 millón, pagás 0 pesos por seguridad social. Entonces, los que más tienen son los que menos aportan. Acá no paga más el que tiene más o el que gana más. Acá paga más el que declara más, primero que nada. Pero cuando ya pasa esa barrera de los 215, paga 0. Mirándolo del punto egoísta, mirándolo del punto más egoísta, no es justa además porque el que se va a jubilar, que tiene 18, 19 años ahora y se vaya a jubilar, se va a jubilar con menos de lo que aportó. Bueno, ahí se agrava más, Néstor, porque yo te estaba planteando una situación para un caso como el mío, por ejemplo, que estoy más que en la mitad de mi vida, ¿no? A los más jóvenes es a quienes más perjudica, porque esa ayuda que el gobierno ofrece como maravillosa, que en realidad ya existe, porque tú vas al BPS y te da que te tenés que jubilar con 4.000 pesos y el BPS te paga 15.750. Así que no están innovando. Eso es lo que quiero que le quede claro a la población. Acá no hay nada que estén proponiendo que sea nuevo. Esto ya todo existe. Lo que sí están recortando derechos, sin duda. Y recortan para, por ejemplo, a las mujeres le recortan la pensión por viudez. Recién pasa a ser definitiva después de los 50 años, cosa que no nos parece justa. Porque si tú te quedaste viuda por un accidente laboral, vamos a ponerle, ¿no? Una persona que estaba trabajando, la empresa incumplió los protocolos de seguridad y muere un trabajador. Y queda una madre de 45, 49 años, ponele, 49, con 3 hijos adolescentes. ¿Le pagan un año? No es justo que sea, no le van a pagar un solo año. Te puse un ejemplo muy burdo para que se entienda.
de que ahora, antes ya quedaban con ese derecho, ahora es a partir de los 50. O sea que es en contra de las mujeres también, es violenta para el género, cuando en realidad durante los 15 años progresistas se votó la ley de violencia de género y de delito violento, que es súper importante esas dos prestaciones, porque la de violencia de género paga menos que la de delito violento, pero también se logró incluir en la de delito violento el femicidio como un delito violento. Entonces, aquellas personas que tienen tristemente que pasar por esa situación, pueden cobrar una pensión de delito violento que está enfocada hacia el género. O sea que todo lo que avanzamos vamos a retroceder. Acá en el Uruguay y en el mundo, los derechos de los trabajadores han ido ganando terreno. Y sobre todo en cuestiones de género, porque tenemos que avanzar como país. Este proyecto que plantean para la clase obrera es totalmente inviable, inaceptable y hasta te diría vergonzoso, porque lo escribe gente que gana de $500,000 para arriba por mes, que verdaderamente no tiene ningún problema económico y que obviamente no sabe lo que es mantener todo el mes una familia, dándole de comer, comprándole los útiles para el colegio a los chiquilines, y con todo lo que conlleva mantener una familia en este país. Me imagino, Karina, que este tema lo han de estar trabajando con el sistema político, con algunos de los actores del Parlamento, si es que no con todos, y también con la Central Obrera. Sí, claro, nosotros estas discusiones están en auge, por decirlo de alguna manera. Nosotros empezamos a conversar, nos conocimos antes de este auge, pero hoy es uno de los temas preponderantes porque es una de las reformas más groseras y más violentas que están intentando en contra de uruguayos y uruguayas. Así que sí, estamos constantemente en contacto con las bancadas de los distintos partidos políticos, que se enteran de cosas que nosotros les planteamos que no conocían, o sea que capaz que cabe ahí señalar que hay legisladores que deberían rever el tema de sus asesores, porque son cosas que son bastante básicas y no las saben, o por lo menos eso es lo que manifiestan, ¿no? Y en cuanto al PIT-CNT, por supuesto que el diálogo es permanente y es continuo. De hecho, hoy hubo mesa representativa y el tema estuvo sobre la mesa porque se marcó un paro para el 15 de noviembre, que va a tener como eje vertebrador la reforma de la seguridad social. Estamos en contra de esta reforma. ¿Por qué estamos en contra? Por todo lo que planteé anteriormente. Y bueno, el tema del plebiscito es netamente una iniciativa de ATCS, porque eso todavía tenemos que conversarlo un poco más, porque estamos decididos y definidos a eliminar las AFAPs. Tenemos que hacerlo. Es un debe moral que tenemos con la sociedad uruguaya, porque el modelo fracasó rotundamente, porque la ley de cincuentones, no sé si alguien la recuerda. Digo, el tema de perdóname que te interrumpa, Karina, el tema de las AFAP no es un problema que haya fracasado solamente en Uruguay, ha fracasado en varias partes del mundo. Bueno, justamente, ¿por qué vamos a profundizar algo que va en contra de la gente? Si ya está comprobado que a la gente no le sirve. ¿La gente no entiende que es en contra de sí mismo? Yo no tengo bandera política, yo soy sindicalista y defiendo los derechos de los trabajadores. Y entiendo que así deberíamos de ser todos los uruguayos y uruguayas que trabajamos con las manos. Porque bastante sacrificio nos cuesta todos los días levantarnos para ir a cumplir con nuestra tarea. Y pelear un presentismo, y pelear una antigüedad, y tratar de que no nos despidan, y a veces hasta a veces aceptar rebajas salariales que tampoco son justas, y que vamos a seguir asistiendo a la mayor quita de derechos nos están desplumando de a una pluma, como dijo un veterano conocido político de este país, ¿verdad? Sanguinetti. Sí, justamente es el mismo que dice que claro que hay que trabajar más, y mírenlo a él, el ejemplo que es de longevidad. Claro, lo que pasa es que vivir con calefacción, aire acondicionado, buena alimentación, ingreso sostenible en el tiempo, muy, muy superior al uruguayo común, lógicamente que te puede llevar a tener una calidad de vida superior.
Pero ¿quién tiene la calidad de vida de Sanguinetti? ¿La tenés tú? ¿La tengo yo? No sé. Habría que evaluar esas cuestiones que se dicen tan a la ligera. Y otro tema que no podemos dejar pasar, ¿no? Y con estos termino, porque ya como que estaríamos monopolizando mucho la palabra y estoy Es comprometida que para una reunión. ya tenemos a Enrique Ortega Salinas de México, está pronto en la Sí, gatera. sí, sí, claro. Pero pongan atención cuando hablan, porque hablan de que esta ley hay que votarla a la carrera. ¿No será que no quieren que la gente se dé cuenta qué hay verdaderamente adentro de la ley? Yo creo que es por ahí. Karina, un abrazo, nos vemos. A las órdenes, Néstor, un placer verte como Es siempre. importante que estés en contacto porque el tema así lo amerita y es importante ir aclarando paulatinamente, ir tirando como un gotero arriba de la mesa temas para que la gente lo vaya tomando, asimilando, el que pueda asimilarlo, difundirlo y ampliarlo. Gracias. A ustedes.